El día que debía sellar su felicidad eterna se convirtió en el escenario de su más profunda humillación. En el corazón de la opulenta Guadalajara de 1904, entre los muros sagrados de una catedral rebosante de flores y susurros expectantes, Sofía esperaba a su prometido vestida de blanco y sueños. Pero Ricardo nunca llegó. La noticia de su huida cobarde cayó como un hacha, destrozando no solo su corazón, sino también el honor de su familia ante toda la alta sociedad jalisciense. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito, un abismo de vergüenza en el que se hundía sin remedio. Fue en ese preciso instante, cuando creía que su vida había terminado antes de empezar, que una sombra imponente se alzó desde el fondo de la iglesia. No era un héroe, sino el hombre al que todos temían, Joaquín, el hermano mayor de su prometido ausente, una figura rústica y poderosa cuya sola presencia desafiaba el lujo refinado que lo rodeaba. Él no le ofreció consuelo ni compasión. Le ofreció un pacto ineludible, una solución brutal que cambiaría su destino para siempre, sellando su futuro con una promesa tan oscura como excitante. Lo que ocurrió después desafiaría todo lo que Sofía creía saber sobre el miedo, el deber y la inconfundible naturaleza del deseo. Antes de empezar, podrías dejar tu like en este video, suscribirte al canal y comentar aquí abajo desde donde estás viendo. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta manera, nos ayudas a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora, vamos a empezar. El aroma de los nardos y las gardenias era casi asfixiante, una fragancia dulce y pesada que se aferraba a los gruesos muros de piedra de la Catedral de Guadalajara. Sofía sentía el peso del velo de encaje sobre su cabello, cada perla cosida en su vestido de seda parecía un pequeño yugo que la anclaba a ese momento, al altar dorado que brillaba bajo la luz de los vitrales. Tenía 24 años, y toda su vida había sido una preparación meticulosa para este día. Desde las clases de piano y bordado hasta las lecciones sobre cómo dirigir a la servidumbre. Cada paso había sido cuidadosamente orquestado por su madre para convertirla en la esposa perfecta para un hombre de la talla de Ricardo del Monte. Ricardo. Su corazón dio un vuelco nervioso, una mezcla de euforia y un temor que no se atrevía a nombrar. Era el hombre más codiciado de Jalisco, heredero de una fortuna de tierras y ganado, con una sonrisa que desarmaba y una elocuencia que encantaba a ministros y damas por igual. Y la había elegido a ella, Sofía Villalobos, hija de un terrateniente respetado pero no tan poderoso como los del Monte. Era un sueño hecho realidad. Mientras esperaba de pie, con la mano de su padre sudando en la suya, observaba a la congregación. Cada rostro era un espejo de la sociedad jalisciense, los hacendados con sus esposas enjolladas, los políticos influyentes, los comerciantes prósperos. Todos estaban allí para presenciar la unión de dos grandes familias. Los murmullos iniciales, llenos de admiración por su belleza y la opulencia de la ceremonia, comenzaron a cambiar de tono a medida que los minutos se convertían en una eternidad. El organista, tras una pausa incómoda, repitió la marcha nupcial por tercera vez, y su melodía solemne empezó a sonar como una burla. El rostro de su padre, don Alberto, se tensó. Su sonrisa forzada se desvanecía, revelando una mandíbula apretada. Sofía sintió que una gota de sudor frío le recorría la espalda, manchando la seda inmaculada. ¿Dónde estaba Ricardo? Recordaba su última conversación, la noche anterior. Él había ido a su casa para la cena formal, le había besado la mano con devoción y le había susurrado al oído: mañana, mi vida, serás mía para siempre. Te haré la mujer más feliz de todo México. Sus palabras, que en ese momento le parecieron la más dulce de las promesas, ahora resonaban en su cabeza con un eco hueco y siniestro. Los cuchicheos se hicieron más audibles. Pudo ver a doña Isabel, la matriarca de la familia del Monte y madre de Ricardo, abanicándose con una velocidad frenética, sus ojos oscuros fijos en la entrada de la iglesia con una mezcla de furia y pánico.
Joaquín, el hermano mayor, no estaba a su lado. De hecho, Sofía no recordaba haberlo visto. No era de extrañar, Joaquín era la antítesis de Ricardo. Un hombre rudo, de pocas palabras, que prefería el polvo de sus tierras al brillo de los salones. Lo llamaban el lobo de la sombra por su hacienda y su carácter solitario. Un hombre forjado por el sol y el trabajo duro, no por las finas costumbres de la ciudad. Lo había visto solo un puñado de veces, y en cada una de ellas, su mirada intensa y su silencio imponente la habían hecho sentir un escalofrío. Pasaron 30 minutos. Luego 45. El ambiente se había vuelto irrespirable. La vergüenza era una entidad física, una capa de alquitrán caliente que la cubría por completo. Su padre carraspeó, tratando de mantener la compostura, pero su rostro estaba pálido como el de un fantasma. Fue entonces cuando la gran puerta de madera se abrió, pero no fue Ricardo quien entró. Era su padrino de bodas, un joven de rostro pálido y sudoroso, que caminó con torpeza por el pasillo, ignorando a la multitud, directo hacia doña Isabel. Le entregó una carta, y mientras la matriarca la leía, su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y rabia. Un sollozo ahogado se le escapó. Luego, con la mano temblorosa, le pasó la carta a don Alberto. Sofía observó a su padre leer. Vio cómo la sangre abandonaba su rostro, cómo sus hombros se hundían bajo un peso invisible y cómo sus ojos, al encontrarlos de ella, estaban llenos de una piedad que la hirió más que cualquier golpe. No necesitaba leer la carta. La verdad estaba allí, en el silencio sepulcral que había caído sobre la iglesia, un silencio de humillación pública, de deshonra absoluta. Ricardo la había abandonado. En el altar. Frente a todos. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El murmullo se convirtió en un rugido sordo en sus oídos. Su visión se volvió borrosa, los rostros de los invitados se deformaron en muecas grotescas. Estaba sola, una novia sin novio, un espectáculo para la burla de toda una sociedad. Estaba rota. Y justo cuando creía que iba a desmayarse, que la oscuridad la tragaría por completo, un movimiento en el fondo de la iglesia captó su atención. Una figura alta y ancha se abrió paso entre la gente con una determinación silenciosa que hizo que todos se apartaran. No caminaba, avanzaba como una fuerza de la naturaleza. Era Joaquín del Monte. No vestía el frac de un invitado a una boda. Llevaba botas de montar cubiertas de polvo, pantalones de trabajo y una camisa de lino abierta en el cuello, revelando un pecho fuerte y curtido por el sol. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos oscuros no mostraban emoción alguna mientras su mirada se clavaba en ella, atravesándola. Ignoró a su madre sollozante, a su futuro suegro petrificado y a los cientos de ojos curiosos. Subió los escalones del altar y se detuvo frente a ella. Era más alto de lo que recordaba, y su presencia irradiaba un poder primario, animal, que llenaba todo el espacio a su alrededor. Se olía a tierra, a cuero y a un leve toque de whisky. Sin decir una palabra, le tendió la mano. No era la mano suave y cuidada de un caballero como Ricardo. Era una mano grande, callosa, la mano de un hombre que trabajaba la tierra con su propio esfuerzo. Sofía lo miró, confundida, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su padre, en un acto de desesperación, la empujó suavemente hacia adelante. Joaquín tomó su mano, su agarre firme y cálido. Entonces se volvió hacia la atónita congregación y su voz, grave y resonante, llenó cada rincón de la catedral, sin necesidad de gritar. La boda se celebrará. El honor de la familia Villalobos será respetado. Mi hermano es un cobarde, pero yo no lo soy. Yo la tomaré como esposa. El silencio se hizo aún más profundo, si es que era posible. Era un silencio cargado de incredulidad, de shock. El sacerdote tartamudeó, doña Isabel profirió un grito ahogado. Don Alberto, sin embargo, vio la única salida a la deshonra total y asintió con una vehemencia desesperada. Joaquín no le preguntó a Sofía. No la miró en busca de su consentimiento. Fue una declaración, una imposición. La estaba reclamando como a una yegua extraviada, como a una propiedad que su hermano había desechado y que él, por honor o por capricho, ahora recogía.
Se volvió hacia el sacerdote, su mirada de acero no admitía discusión. Proceda, padre. Y así, en un estado de trance, rota y humillada, Sofía Villalobos se casó. No con el hombre de sus sueños, sino con su temida sombra, con un extraño rudo y silencioso que acababa de comprar su vida para salvar un apellido. No hubo celebración, ni fiesta, ni felicitaciones. El viaje en carruaje desde la catedral hasta la hacienda de Joaquín, la sombra, fue un tormento de silencio. Sofía estaba sentada en la esquina opuesta a él, hecha un ovillo en su vestido de novia, que ahora se sentía como un disfraz ridículo. No había llorado en la iglesia, el shock era demasiado grande. Pero ahora, las lágrimas silenciosas comenzaban a trazar caminos en su maquillaje. Él no hizo ningún intento de consolarla. Permaneció inmóvil, mirando por la ventana el paisaje que pasaba, su perfil duro recortado contra la luz del atardecer. Parecía tan tranquilo, tan dueño de la situación, que Sofía sintió una oleada de resentimiento. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Qué lo había motivado a cometer semejante acto? No podía ser amor. Apenas se conocían. ¿Era solo por el honor de su apellido? Le parecía una razón demasiado simple para una decisión tan drástica. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, su voz salió como un susurro roto. ¿Por qué? Él se giró lentamente, sus ojos oscuros estudiándola en la penumbra del carruaje. Le tomó un momento responder, su voz siempre baja y deliberada. Porque los del monte no son cobardes. Y porque un trato es un trato. Un trato, repitió ella, confundida. ¿Cree que soy una yegua que se comercia en una feria? Una chispa de ira finalmente se encendió en su interior, una pequeña llama en el desierto de su desesperación. Por primera vez desde que lo conocía, vio un atisbo de algo más en sus ojos. No era una sonrisa, sino una contracción casi imperceptible en la comisura de sus labios. Un matrimonio es una alianza entre familias, señorita Villalobos, perdón, señora del Monte. Es un negocio. Su familia aportaba un nombre respetado y usted. La nuestra, un futuro asegurado. Mi hermano rompió su parte del acuerdo. Yo lo estoy cumpliendo. La crudeza de sus palabras la dejó sin aliento. Para él, todo se reducía a un negocio, a un acuerdo comercial. Su corazón, sus sueños, su humillación, nada de eso importaba. Ella era simplemente un activo que había cambiado de manos. Yo no soy un negocio. Soy una persona, espetó ella, con más fuerza de la que creía tener. Él la miró fijamente, su mirada tan intensa que sintió como si pudiera leer sus pensamientos. Lo sé. Y como tal, serás tratada con el respeto debido a la señora de mi casa. Tendrás todo lo que necesites. Nadie volverá a faltarte el respeto. Te doy mi palabra. La promesa sonaba vacía. ¿Respeto? ¿Cómo podía hablar de respeto cuando la había forzado a casarse con él sin siquiera preguntarle? El carruaje se detuvo. Habían llegado a la sombra. La hacienda no se parecía en nada a la lujosa casa principal de los del Monte, donde vivían Ricardo y su madre. Esto era un lugar de trabajo. El edificio principal era una construcción robusta de adobe y madera oscura, rodeada de corrales, establos y los alojamientos de los trabajadores. El aire olía a tierra húmeda, a ganado y al humo de leña. Joaquín bajó primero y luego le ofreció la mano para ayudarla a descender. Ella dudó un segundo, pero la alternativa de caer de bruces con su voluminoso vestido era peor. Su mano volvió a envolver la de ella, un contacto firme y sin contemplaciones. La condujo hacia la casa, donde una mujer mayor, de rostro amable y arrugado y cabello canoso recogido en un moño, los esperaba en la puerta. Clara, esta es Sofía, mi esposa, anunció Joaquín con naturalidad. Prepara la habitación de invitados para ella. Y tráenos cena a mi estudio. La mujer, Clara, miró a Sofía con una mezcla de sorpresa y compasión en sus ojos. Asintió sin hacer preguntas. Sí, patrón. Bienvenida a la sombra, señora. El interior de la casa era como él, sólido, funcional y sin adornos innecesarios. Muebles de madera maciza,
suelos de terracota, paredes blancas desnudas salvo por algunos mapas topográficos de la región. El estudio de Joaquín era la habitación más grande, dominada por un enorme escritorio de roble cubierto de libros de contabilidad y papeles. Una pared entera estaba cubierta de libros, y en una esquina había un pequeño bar con algunas botellas de whisky y tequila. Joaquín se sirvió un vaso de whisky mientras Sofía permanecía de pie en el centro de la habitación, sintiéndose completamente fuera de lugar. Él tomó un largo trago, sus ojos nunca apartándose de ella. La recorrió con la mirada, desde el velo arrugado hasta los zapatos de seda manchados de polvo. Sofía se sintió expuesta, juzgada. «Puedes quitarte eso», dijo él, señalando el velo con un gesto de la cabeza. Con manos temblorosas, Sofía se deshizo del velo, el símbolo de sus sueños rotos, y lo dejó caer sobre una silla. «Entiendo que esto no es lo que esperabas», continuó Joaquín, su voz un poco más suave. «Pero es la realidad que tenemos. Soy tu esposo ahora. Y esta es tu casa». «No sé nada de usted», susurró ella. «Y usted no sabe nada de mí». Él se acercó a ella, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. Era tan grande que su sombra la cubría por completo. Su aroma masculino, una mezcla de tierra, sudor y whisky, la envolvió. «Aprenderemos. Yo sé que te gusta la música de Chopin, que prefieres el té al café por las mañanas y que eres terca como una mula cuando crees tener la razón. Lo sé porque te he observado». Sofía lo miró, desconcertada. ¿La había estado observando? ¿Por qué? Antes de que pudiera preguntar, él continuó. «Y tú aprenderás que soy un hombre de palabra. Lo que digo, lo cumplo. Cumpliré mis deberes como esposo». Se acercó un paso más, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Su proximidad era abrumadora, peligrosa. Ella esperaba que la forzara, que reclamara sus derechos esa misma noche. Su cuerpo se tensó, preparándose para lo peor. Pero él no la tocó. Simplemente la miró, y entonces le susurró las palabras que definirían su nueva vida, las palabras que eran una mezcla de amenaza y promesa. «Ricardo te prometió un matrimonio de conveniencia social. Yo te prometo un matrimonio real. Él te abandonó en el altar, ahora yo seré tu esposo y te daré placer en su lugar. Pero no te equivoques, Sofía. No te tomaré esta noche como un bruto. Te cortejaré. Te enseñaré a desearme. Y cuando finalmente me aceptes en tu cama, será porque tú me lo pidas». La audacia de sus palabras la dejó sin aire. No era solo la promesa de placer, sino la arrogancia de creer que podría hacerla desearlo. A él, a este hombre tosco, este sustituto resentido. Sintió una oleada de desafío. «Eso nunca pasará», dijo ella, su voz temblando de rabia y miedo. Él sonrió por primera vez, una sonrisa lenta y depredadora que no llegó a sus ojos. «Ya veremos». Clara llegó con una bandeja con una cena sencilla pero abundante, carne asada, frijoles, tortillas calientes y una jarra de agua fresca. La comieron en un silencio tenso en el estudio. Sofía apenas probó bocado, su estómago era un nudo de nervios. Él, en cambio, comió con un apetito saludable, como si fuera una noche cualquiera. Después de cenar, Clara la guió a su habitación. Era un cuarto espacioso y limpio, con una cama grande de madera oscura, un armario y una ventana que daba a un patio interior con una fuente. Era impersonal, austera, pero al menos era un santuario. Clara le ayudó a quitarse el pesado vestido de novia y le dio un sencillo camisón de algodón. «Si necesita algo, señora, solo llame», dijo la anciana con amabilidad antes de irse. Sola al fin, Sofía se derrumbó sobre la cama. El llanto que había contenido durante todo el día finalmente brotó, un torrente de sollozos desgarradores por su futuro perdido, por su humillación, por el miedo a ese hombre imponente que ahora era su marido. Se durmió llorando, agotada, en una cama extraña, en una casa extraña, en una vida que no era la suya. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Joaquín parecía hacer un esfuerzo deliberado por alterar cada aspecto de su vida de señorita refinada. La despertaba al amanecer, insistiendo en que desayunaran juntos.
Él ya llevaba horas levantado, oliendo a aire fresco y a trabajo. Después del desayuno, la llevaba con él en sus rondas por la hacienda. Sofía, que estaba acostumbrada a los paseos en carruaje por parques bien cuidados, ahora se encontraba caminando por corrales polvorientos, visitando establos y observando cómo los vaqueros trabajaban con el ganado. Todo era ruidoso, olía fuerte y estaba lleno de un tipo de vida cruda y vibrante que nunca había conocido. Al tercer día, la llevó a los establos, donde un caporal tenía preparado un hermoso caballo castaño, pero de aspecto fiero. Este es Viento. Aprenderás a montarlo, le dijo Joaquín sin más. Yo no monto, señor del monte. Las damas usan el carruaje, replicó ella con frialdad, llamándolo por su apellido a propósito. Él la ignoró. En mis tierras, la señora de la casa no espera a que la lleven. Es dueña de su camino. Ahora sube. No sé cómo, admitió ella a regañadientes. Yo te enseñaré. Lo que siguió fue una lección humillante y extrañamente íntima. Joaquín no la trataba con la delicadeza a la que estaba acostumbrada. Era exigente, directo y no aceptaba quejas. Endereza la espalda. Los talones hacia abajo. Siente al animal, no luches contra él, le ordenaba. Para ayudarla, se colocaba detrás de ella en la silla de montar, su pecho duro presionado contra su espalda, su aliento cálido en su nuca mientras sus manos grandes y callosas cubrían las suyas sobre las riendas. El contacto de su cuerpo era eléctrico, un choque de calor y fuerza que la dejaba sin aliento y la enfurecía al mismo tiempo. Estás demasiado tensa, le dijo él, su voz un murmullo grave justo en su oído. Relájate. Confía en el caballo. Confía en mí. Sofía se obligó a ignorar la sensación que le recorría el cuerpo, el extraño cosquilleo en su vientre. Luchó contra el caballo y contra él, pero ambos eran demasiado fuertes. Finalmente, exhausta, se rindió. Relajó los hombros, sintió el ritmo del animal bajo ella y, por un momento, fue como si ella y Viento fueran uno. Joaquín debió sentir el cambio, porque su agarre se aflojó. Bien. Así se hace. Día tras día, continuaron las lecciones. Sofía empezó a descubrir una fuerza en sí misma que no conocía. Sus manos, antes suaves y acostumbradas solo al bordado, se llenaron de ampollas por las riendas. Sus músculos, débiles por la inactividad, le dolían, pero se sentía más viva que nunca. Y con cada lección, Joaquín estaba allí, observándola, corrigiéndola, a veces acercándose tanto que su aroma a tierra y a hombre la mareaba. Él nunca intentaba nada inapropiado, pero su mera proximidad era una forma de seducción lenta y tortuosa. Una tarde, después de una larga cabalgata en la que por fin consiguió galopar sin miedo, regresaron al establo. Estaba eufórica, con las mejillas sonrojadas por el viento y el esfuerzo. Se bajó del caballo con una agilidad que la sorprendió a sí misma, riendo, olvidando por un momento quién era él y en qué circunstancias estaban. Él la estaba mirando, apoyado contra un poste de madera, con una extraña expresión en su rostro. No era su máscara habitual de impasibilidad. Era algo más suave, casi, admiración. Lo has hecho bien, dijo. Gracias, respondió ella, sinceramente, antes de poder contenerse. El aire entre ellos cambió. El olor a heno y a cuero llenó sus pulmones. Él se enderezó y caminó hacia ella, sus pasos lentos y deliberados. Se detuvo justo delante, atrapándola entre su cuerpo y el flanco cálido del caballo. Puso una mano en el poste, junto a su cabeza, y con la otra, le apartó un mechón de pelo sudoroso de la cara. Su pulgar rozó su pómulo, y la piel de Sofía ardió ante el contacto. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No era miedo. Era otra cosa, algo que no se atrevía a nombrar. ¿Te ves, viva?, susurró él, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Y entonces, la besó. No fue un beso gentil ni romántico. Fue un beso demandante, posesivo, el beso de un hombre que había estado esperando pacientemente. Su boca sabía a tierra y a whisky, una combinación salvaje que la tomó por sorpresa. Sus labios eran firmes y expertos, moviéndose sobre los suyos con una seguridad que la desarmó.
Una de sus manos se deslizó desde su rostro hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Sofía debería haberlo empujado, debería haber luchado. Pero no lo hizo. Una parte de ella, una parte que había mantenido dormida y oculta, respondió a la cruda pasión de su beso. Sus manos, por voluntad propia, se alzaron y se aferraron a su camisa, arrugando la tela. Su cuerpo, en lugar de retroceder, se inclinó hacia el de él, buscando el calor y la fuerza que irradiaba. Cuando finalmente se separó, ambos respiraban con dificultad. Sus labios estaban hinchados y sensibles, y todo su cuerpo temblaba. Él la miró, sus ojos ardiendo con un fuego que reflejaba la tempestad que se había desatado en su interior. Ese es solo el principio, Sofía, dijo con voz ronca. El principio de cada placer que te daré. Pero el resto lo tendrás que pedir. Se dio la vuelta y salió del establo, dejándola sola, temblando, con el sabor de él todavía en sus labios y una verdad innegable resonando en su alma. Había odiado el beso. Lo había despreciado por ser un acto de posesión, pero una parte traicionera y vergonzosa de ella lo había deseado con una intensidad que la aterraba. Mientras tanto, en Guadalajara, la historia del abandono y la boda sustituta era el escándalo del año. La humillación de Sofía se había transformado en un cuento casi legendario. Y en medio de todo ese torbellino, Ricardo del Monte, el cobarde prometido, no había desaparecido por completo. Le escribió una carta a Sofía, que uno de los sirvientes de la sombra interceptó y entregó a Joaquín. Una noche, mientras Sofía leía en el pequeño salón, él entró y le arrojó un sobre la mesa. «Es de mi hermano», dijo secamente. Sofía miró la caligrafía elegante de Ricardo y sintió un nudo en el estómago. Con manos temblorosas, la abrió. La carta era una letanía de excusas y autocompasión. Hablaba de una presión insoportable, de deudas que su padre se negaba a pagar, de un malentendido que lo había obligado a huir para no manchar el nombre de ella con sus problemas. Y luego, venía la parte que hizo que la sangre se le helara. «Mi adorada Sofía, sé que mi hermano te ha forzado a esta situación grotesca. Es un salvaje, un hombre sin finura. No te merece. Espérame. Solucionaré mis asuntos y volveré por ti. Rescataré a mi paloma de las garras del lobo. Te amo, siempre tuyo, Ricardo». Sofía levantó la vista y se encontró con la mirada de acero de Joaquín. Él estaba observando cada una de sus reacciones. «¿Y bien?», preguntó él. «¿Vas a esperar a tu paloma?». La pregunta era sarcástica, cruel, pero debajo de ella, Sofía percibió una tensión, una pizca de incertidumbre. Era la primera vez que lo veía vacilar, aunque fuera mínimamente. Y en ese momento, una nueva fuerza surgió en ella. Miró la carta de Ricardo, las palabras de un hombre débil que la había abandonado a la peor de las humillaciones, y luego miró al hombre que tenía delante. Un hombre duro, sí. Un hombre que la había tomado sin su permiso. Pero también un hombre que no había huido. Un hombre que la enfrentaba cara a cara, que la desafiaba y que, a su extraña y brutal manera, la había protegido. Tomó la carta y, con una calma que no sabía que poseía, la rompió en pedazos. «La paloma ha decidido que prefiere aprender a volar con el lobo», dijo, su voz firme y clara. Los ojos de Joaquín se ensancharon por una fracción de segundo, y esa noche, cuando la miraba durante la cena, había una nueva intensidad en su mirada. No era solo deseo, era respeto. La guerra entre ellos no había terminado, pero una batalla importante acababa de cambiar de bando. Joaquín no era solo un bruto. Era astuto. No la presionaba en el dormitorio, pero su cortejo era implacable y se manifestaba en cada rincón de sus vidas. Empezó a llevarla a las reuniones con su capataz, explicando las decisiones sobre el ganado, la siembra y el agua. Al principio, ella se sentía fuera de lugar, una simple espectadora. Pero un día, durante una discusión sobre una plaga que afectaba a los maizales, Sofía recordó algo que había leído en un libro de botánica de su padre. «Quizás si plantan caléndulas entre las hileras de maíz», sugirió tímidamente. «Atraen a insectos que se comen a los pulgones». Los hombres la miraron con escepticismo, pero Joaquín la miró con interés.
Hazlo, le ordenó a su capataz. Sigue las instrucciones de la señora. Sorprendentemente, funcionó. Los trabajadores comenzaron a mirarla con un nuevo respeto. Ya no era solo la novia abandonada de la ciudad, sino la esposa del patrón, una mujer con ideas propias. Joaquín le dio rienda suelta. Le permitió rediseñar el jardín descuidado del patio, plantar hierbas medicinales y flores. Le enseñó a disparar un rifle, por si algún día tienes que defender lo que es tuyo, le dijo. Y en las noches, a veces leía para ella en su estudio, no poesías románticas, sino historias de la revolución en otras partes del mundo, tratados sobre agricultura o filosofía. Sus mundos, antes tan separados, comenzaban a entrelazarse. La atracción física entre ellos era una corriente subterránea constante, un zumbido que se hacía más fuerte cada día. Un roce accidental de sus manos al pasarle un libro, la forma en que él la miraba por encima de su vaso de whisky cuando creía que no se daba cuenta. El calor de su cuerpo cuando se paraba detrás de ella para ver su progreso en el jardín. Cada pequeño momento era una chispa. Sofía se encontraba pensando en él en momentos inoportunos, recordando la sensación de su boca sobre la de ella en el establo, imaginando cómo se sentirían esas manos callosas sobre su piel. Se odiaba por ello, pero el deseo era una planta tenaz que crecía en la tierra de su resentimiento. Una noche, una tormenta feroz azotó la región. Los relámpagos iluminaban la habitación de Sofía y los truenos sacudían los cimientos de la casa. Siempre había odiado las tormentas. Se acurrucó bajo las sábanas, temblando, sintiéndose como una niña pequeña y asustada. La puerta de su habitación se abrió y Joaquín entró, sosteniendo una lámpara de aceite. Llevaba solo sus pantalones de trabajo, su torso desnudo y poderoso brillaba a la luz de la llama. No podía dormir con tanto ruido, dijo él como excusa. ¿Estás bien? Odio las tormentas, admitió ella en un susurro. Él no se fue. Se sentó en el borde de la cama, a una distancia respetuosa. La lámpara proyectaba sombras danzantes en sus facciones duras, haciéndolo parecer un antiguo dios tallado en piedra y sombras. No hablaron mucho. Simplemente se quedaron allí, escuchando la furia de la naturaleza en el exterior, pero en la habitación reinaba una extraña paz. La presencia sólida y tranquila de Joaquín era un ancla en la tormenta, y Sofía se dio cuenta de que, por primera vez desde que había llegado, no se sentía sola. Se sentía segura. La tormenta amainó y él se levantó para irse. En la puerta, se detuvo y se giró. Buenas noches, Sofía. Fue la primera vez que no añadió un comentario desafiante o una promesa velada. Fue simple, casi tierno. Esa noche, Sofía soñó con él. Soñó que estaban cabalgando juntos, no en una lección, sino como iguales, a través de los campos interminables de la sombra bajo un cielo despejado. Y en el sueño, cuando él se inclinaba para besarla, ella no se apartaba. Lo recibía con los brazos abiertos, anhelante. Se despertó con el corazón acelerado, su cuerpo lleno de un calor y un anhelo que ya no podía negar. Se miró al espejo y vio a una mujer diferente a la joven asustada que había llegado a esa casa. Sus ojos tenían una nueva chispa, su piel estaba bronceada por el sol y había una fuerza en su postura que antes no existía. Joaquín no la había roto, la estaba forjando de nuevo, convirtiéndola en algo más fuerte, más resistente. Aún no era amor. Estaba lejos de serlo. Era una mezcla confusa de gratitud, resentimiento, respeto y un deseo físico crudo que la avergonzaba y la excitaba a partes iguales. Pero esa mañana, mientras se vestía para ir a desayunar, se dio cuenta de algo fundamental. La promesa de Joaquín, la de hacerla desearlo, ya no sonaba como una arrogante amenaza. Sonaba, peligrosamente, como una profecía que estaba a punto de cumplirse. Bajó las escaleras y lo encontró en el comedor, mirando un mapa sobre la mesa. Levantó la vista cuando ella entró y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa genuina que, por primera vez, llegó a sus ojos. ¿Lista para cabalgar?, preguntó. Y cuando ella sintió, supo que ya no estaba huyendo de él. Estaba, de alguna manera, cabalgando hacia él, hacia un destino incierto y aterrador que, sin embargo, la atraía con una fuerza irresistible.
Se dio cuenta de que había pasado semanas concentrada en la batalla de voluntades entre ellos, pero no había prestado atención al mundo exterior. Un día, mientras estaba en el pequeño pueblo cercano a la hacienda para comprar hilos de bordar, una actividad que mantenía como un vestigio de su antigua vida, escuchó su nombre en un susurro. Dos mujeres bien vestidas, esposas de otros hacendados, cuchicheaban detrás de un puesto de verduras. «Pobre muchacha, atrapada con esa bestia», dijo una. «Dicen que él es más animal que hombre». Ricardo era un caballero, pero Joaquín es tierra y pólvora. Me pregunto cómo soporta las noches. El veneno en sus palabras sorprendió a Sofía y la hirió. Pero lo que más la sorprendió fue la reacción que tuvo. No sintió pena de sí misma. Sintió una punzada de ira defensiva. Estas mujeres no sabían nada. No sabían cómo Joaquín le estaba enseñando a ser fuerte, cómo respetaba sus opiniones, cómo su presencia silenciosa en la noche de la tormenta la había calmado. Se dio la vuelta y las enfrentó con la barbilla en alto. «Señoras, mi esposo es el hombre más honorable que he conocido. Prefiero la tierra y la pólvora a las sonrisas falsas y las promesas vacías. Buenos días». Las dejó con la boca abierta y se marchó, sintiendo una extraña satisfacción. Estaba defendiendo a su captor, a su marido por la fuerza. La idea era absurda, pero se sentía correcta. Cuando regresó a la hacienda, Joaquín estaba en su estudio, limpiando un rifle. Le contó el encuentro, esperando quizás una mueca de burla o un simple gruñido de aprobación. En lugar de eso, él dejó el arma a un lado y la miró con una seriedad que la desconcertó. Se acercó a ella, tomó su barbilla con suavidad y examinó su rostro. ¿Te hirieron sus palabras? Me enojaron, corrigió ella. Él asintió lentamente. El honor no se encuentra en los salones de té, Sofía. Se encuentra aquí, dijo, tocándose el pecho. Y aquí, añadió, llevándose un dedo a la sien. Lo que ellos piensen es viento. Lo que construyamos aquí, en esta casa, en esta tierra, eso es lo único que importa. Sus palabras resonaron en ella. Por primera vez, él no había dicho lo que yo construya, sino lo que construyamos. La estaba incluyendo en su mundo, no como un adorno, sino como una compañera. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La imagen de Joaquín, su toque gentil, sus palabras, daban vueltas en su cabeza. El deseo que sentía por él ya no era algo a lo que temer, sino una fuerza cálida que se extendía por su cuerpo. Recordó su promesa: cuando finalmente me aceptes en tu cama, será porque tú me lo pidas. La arrogancia de esas palabras la había enfurecido en su momento, pero ahora entendía. Él le había dado el poder. Le había dado el control sobre el paso más íntimo de su relación. No quería un cuerpo sumiso, quería una entrega voluntaria. Se levantó de la cama, su corazón martilleando contra sus costillas. Se puso una bata de seda sobre su camisón y, descalza, caminó por los pasillos silenciosos y oscuros de la casa. La única luz provenía de la rendija bajo la puerta de la habitación de Joaquín, al otro lado del pasillo. Dudó por un momento, su mano temblando mientras se acercaba al pomo. Esto lo cambiaría todo. No habría vuelta atrás. Pero la imagen del rostro de Ricardo en su carta, débil y manipulador, se superpuso con la del rostro de Joaquín, fuerte, honesto en su brutalidad, y supo lo que tenía que hacer. Abrió la puerta. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche estrellada, vestido solo con sus pantalones. La luz de la luna bañaba su espalda ancha y llena de cicatrices, testimonio de una vida dura. Se giró al oírla, su cuerpo tensándose al verla allí. Sus ojos oscuros recorrieron su figura, desde su cabello suelto hasta sus pies descalzos. No dijo nada, simplemente esperó. Sofía caminó hacia él, su miedo luchando contra su determinación. Se detuvo a solo un palmo de distancia, el calor de su cuerpo llegándole a través de la fina tela de su ropa. Levantó la vista hacia su rostro y supo que este era el momento. No era la mujer que había sido abandonada en el altar. Era la señora de la sombra, forjada por el sol, el viento y la voluntad indomable de este hombre. Joaquín, susurró, su voz apenas audible.
Y luego, con toda la valentía que había descubierto en sí misma, pronunció las palabras que sellarían su destino y darían comienzo al verdadero y salvaje corazón de su historia. Estoy aquí, para reclamar el placer que me prometiste. Los ojos de Joaquín se clavaron en los de ella, una mezcla de sorpresa, incredulidad y un fuego lento que comenzó a arder en las profundidades de su mirada. Había esperado resistencia, lágrimas, odio, pero no esto. No esta rendición que se sentía más como una toma de poder. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con la electricidad de meses de tensión contenida, de deseos no expresados y de una batalla de voluntades que había llegado a su punto culminante. Él no se movió, obligándola a sostenerle la mirada, probando la fuerza de su resolución. Quería estar seguro de que no era un impulso momentáneo, ni un acto de desesperación, sino una elección consciente. Sofía no flaqueó. Mantuvo la barbilla alta, a pesar de que su corazón amenazaba con salirse del pecho. Había cruzado su Rubicón personal al abrir esa puerta, no iba a retroceder ahora. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, Joaquín dio un paso hacia ella, cerrando la pequeña distancia que lo separaba. Su mano, grande y callosa, se levantó y le acarició la mejilla con una ternura que contradecía por completo su aspecto rudo. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, enviando un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro ronco, casi un gruñido. ¿Estás segura, Sofía? Una vez que este camino comience, no hay vuelta atrás. Ella se inclinó hacia su toque, un gesto instintivo de anhelo que le dio a él toda la respuesta que necesitaba. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, respondió ella, su propia voz temblando ligeramente. Esa fue la última palabra que se pronunció. Él bajó la cabeza y sus labios se encontraron con los de ella. Este beso no era como el del establo, que había sido demandante y posesivo. Este era un beso de reverencia, de aceptación, un sello a un pacto tácito. Era lento, profundo, exploratorio. Sabía a whisky, a noche y a una soledad que por fin encontraba su fin. Sofía le devolvió el beso con una avidez que la sorprendió a sí misma, sus manos subiendo para enredarse en su espeso cabello oscuro, atrayéndolo más cerca. Sus cuerpos se encontraron, el fino tejido de su bata y camisón una barrera insignificante contra la sólida pared de su pecho desnudo. El calor de su piel era una hoguera que la consumía. Él gimió suavemente contra su boca, un sonido de pura rendición masculina que la envalentonó. Sus besos se volvieron más hambrientos, más desesperados. Su mano se deslizó desde su rostro por su cuello, por su hombro, hasta la curva de su espalda, presionándola firmemente contra él. Sofía podía sentir cada músculo de su torso, duro como la roca, y el latido salvaje de su corazón contra el suyo. Él rompió el beso para trazar un camino de fuego con sus labios por su mandíbula, por el arco sensible de su cuello. Sofía, murmuró contra su piel, has encendido un fuego en mí que pensé que se había extinguido hace mucho tiempo. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, dándole más acceso, su cuerpo temblando de una anticipación que era a la vez aterradora y exquisita. Entonces déjame ayudarte a apagarlo, o a avivarlo más, susurró ella, sintiéndose audaz, embriagada por la potencia de su propio deseo y del de él. Una risa grave y gutural vibró en su pecho. La levantó en brazos como si no pesara nada, y sus labios nunca dejaron los suyos. La llevó a la cama y la depositó suavemente sobre las sábanas frescas. La luna que entraba por la ventana iluminaba la escena, plateando su piel y proyectando largas sombras que danzaban a su alrededor. Se cernió sobre ella, apoyándose en sus antebrazos, sus ojos oscuros recorriendo su rostro como si quisiera memorizar cada detalle. Eres hermosa, dijo, su voz llena de un asombro genuino. Más hermosa que cualquier amanecer sobre mis tierras. Viniendo de un hombre que amaba su tierra por encima de todo, fue el cumplido más profundo que podría haberle hecho. Él le desató la cinta de la bata, apartando la seda para revelar la sencilla forma de su camisón de algodón debajo. Sus dedos, que ella sabía que podían domar a un caballo salvaje o empuñar un hacha, fueron increíblemente gentiles mientras trazaban los contornos de su clavícula, enviando olas de placer a través de ella.
La noche se convirtió en un lienzo en el que él pintó con toques, caricias y besos. Cumplió su promesa, pero fue mucho más de lo que ella había imaginado. No fue un acto de simple placer físico, fue un acto de descubrimiento. Él descubrió cada centímetro de su piel con una adoración paciente, aprendiendo lo que la hacía suspirar, lo que la hacía arquear la espalda, lo que la hacía gemir su nombre en la oscuridad. Y ella descubrió una nueva versión de sí misma, una mujer apasionada y sin miedo que no sabía que existía. Descubrió que la fuerza de un hombre no estaba en su brutalidad, sino en su contención, en la forma en que él la guiaba hacia el precipicio del éxtasis, esperando a que ella estuviera lista para saltar con él. Sus cuerpos se unieron en un ritmo tan antiguo como el tiempo, una danza de dar y recibir, de fuerza y suavidad. En la quietud de esa habitación, rodeados por las sombras de la hacienda que ahora era su hogar, Sofía y Joaquín dejaron de ser dos extraños unidos por la obligación. Se convirtieron en hombre y mujer, en marido y mujer, en dos almas que, tras un comienzo violento, habían encontrado un lenguaje común en el toque y una paz inesperada en la rendición del otro. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y oro, yacían enredados en las sábanas, exhaustos y saciados. La cabeza de Sofía descansaba sobre el pecho de Joaquín, escuchando el ritmo calmado de su corazón. Su mano grande y protectora descansaba en su espalda, trazando círculos perezosos sobre su piel. No me arrepiento de nada, susurró ella en la quietud de la mañana. Él la apretó más contra sí y besó la coronilla de su cabeza. Yo tampoco, Sofía. Desde el momento en que te vi en ese altar, tan rota y tan orgullosa, supe que había algo en ti. No era solo por el honor de la familia. Era por mí. Te quería para mí. La confesión la dejó sin aliento. Así que no había sido solo un deber. Había habido algo más, desde el principio. Esta revelación lo cambió todo. El sol se alzó por completo, inundando la habitación de luz y prometiendo un nuevo día, el primer día de su verdadero matrimonio. El mundo se sentía diferente a la mañana siguiente. El aire parecía más fresco, los colores más vivos. Sofía se despertó envuelta en el calor de Joaquín, su cuerpo encajado perfectamente contra el de él. Por primera vez desde que había llegado a la sombra, se sentía como si perteneciera a ese lugar. No como una prisionera o un adorno, sino como una parte integral de él. Se movió con cuidado para no despertarlo y se quedó observándolo dormir. Su rostro, habitualmente una máscara dura e impenetrable, estaba relajado en el sueño, revelando una vulnerabilidad que lo hacía parecer más joven, casi apacible. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían suavizado. Sintió un impulso abrumador de ternura, un sentimiento tan nuevo y poderoso que la asustó un poco. Extendió la mano y apartó suavemente un mechón de pelo oscuro de su frente. En ese momento, sus ojos se abrieron. La miró, completamente despierto, sin la confusión del sueño. ¿Me estabas observando?, preguntó él, su voz ronca por el sueño. El calor subió a las mejillas de Sofía. Tal vez un poco, admitió ella. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. La atrajo hacia sí para un beso largo y perezoso, un beso que hablaba de la intimidad compartida en la noche. Buenos días, esposa. El término, que antes había sonado como una sentencia, ahora sonaba como una caricia. Buenos días, esposo. Se quedaron en la cama un poco más, hablando en susurros, compartiendo trivialidades que de alguna manera se sentían increíblemente importantes. Era la primera vez que hablaban sin una tensión subyacente, sin el peso de su extraña situación. Sin embargo, la realidad de su vida no tardó en hacerse presente. Clara llamó discretamente a la puerta. Patrón, el capataz pregunta por usted. Dice que los pozos del sur están casi secos. La preocupación borró la suavidad del rostro de Joaquín. Se incorporó, convirtiéndose de nuevo en el hacendado, el hombre responsable de cientos de acres de tierra y de las vidas que dependían de ella. Se vistió rápidamente. La sequía está empeorando, dijo, su voz tensa. Si no llueve pronto, perderemos el maíz de la próxima temporada y el ganado comenzará a morir. Sofía lo observó, viendo el peso del mundo volver a posarse sobre sus hombros.
La noche anterior se habían conectado a un nivel primario, pero esto era la prueba de su vida diaria. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, sentándose en la cama y envolviéndose en la sábana. Él se detuvo en la puerta y la miró. Lo que siempre hago. Trabajar más duro. Racionar el agua. Rezar por la lluvia. Y con eso, se fue. Sofía sintió una punzada de inutilidad. Mientras se luchaba por salvar su mundo, ¿qué podía hacer ella? ¿Bordar? ¿Arreglar las flores del jardín? Se dio cuenta de que no quería ser una espectadora en su vida ni en la de la hacienda. Quería ser su compañera, su igual. Impulsada por una nueva determinación, se vistió y bajó a buscarlo. Lo encontró con su capataz, un hombre curtido llamado Ignacio, junto a un mapa topográfico extendido sobre el capó de un viejo carro. Estaban discutiendo sobre desviar el agua de un pequeño arroyo que aún corría débilmente. No será suficiente, patrón, decía Ignacio, moviendo la cabeza con pesimismo. Apenas alcanzará para los campos más cercanos. Sofía se acercó, vacilante. Ambos hombres la miraron. El Joaquín de hace unas semanas la habría despedido con una mirada. Pero este Joaquín la miró con una pregunta en los ojos. Leí algo en uno de los libros de mi padre, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Hablaba de técnicas antiguas para encontrar agua subterránea. Usaban varillas de sauce. Ignacio soltó un bufido de incredulidad. Esos son cuentos de viejas, señora. Joaquín, sin embargo, no la descartó. Miró a Sofía, luego al mapa, y luego de nuevo a Sofía. ¿Y qué más decía el libro? Animada, ella continuó. Hablaba de observar los patrones de la vegetación. Ciertos tipos de árboles o plantas que se mantienen verdes por más tiempo en una sequía a menudo tienen raíces que alcanzan un acuífero subterráneo. También hablaba de cavar pozos de galería, túneles horizontales en las laderas para interceptar el agua subterránea antes de que llegue demasiado profundo. Joaquín la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Ignacio, corta unas varillas de sauce, ordenó, para sorpresa tanto del capataz como de Sofía. Luego, se volvió hacia ella. Muéstrame en el mapa qué áreas crees que son más prometedoras según lo que has leído. Pasaron el resto de la mañana recorriendo la propiedad a caballo. Pero esta vez, no era una lección. Era una expedición. Sofía, con un libro de botánica en sus alforjas, señalaba áreas donde la vegetación parecía extrañamente resistente. Joaquín, con su profundo conocimiento de la tierra, evaluaba la topografía y la composición del suelo. Era una extraña combinación de ciencia de libros y sabiduría ancestral. Algunos de los vaqueros los miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Pero nadie se atrevió a cuestionar al patrón, que escuchaba a su esposa de la ciudad con una seriedad inquebrantable. Intentaron la técnica de la radiestesia con las varillas de sauce. Para asombro de todos, excepto quizás de Joaquín, en un punto, en un pequeño valle escondido que rara vez usaban, las varillas se cruzaron con fuerza en las manos de Sofía. Aquí, dijo ella, sin aliento. Siento algo aquí. Joaquín marcó el lugar y ordenó a Ignacio y a sus hombres que comenzaran a cavar. Era un trabajo agotador bajo el sol implacable. Sofía se quedó, ofreciendo agua a los hombres, sintiéndose parte del esfuerzo. Joaquín trabajaba junto a ellos, con el torso desnudo y sudoroso, sus músculos tensándose con cada golpe de la pala. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de ella a través de la distancia, y compartían una mirada de esperanza y complicidad. Al final del segundo día, cuando el sol comenzaba a ponerse, una de las palas golpeó algo que no era roca seca. Sonó un ruido húmedo. Un grito de júbilo se elevó entre los hombres cuando el suelo bajo sus pies comenzó a oscurecerse y a humedecerse. Habían encontrado agua. No era un río, pero era una vena de agua subterránea, lo suficientemente fuerte como para llenar un nuevo pozo y salvar una parte crucial del pasto para el ganado. Esa noche, la atmósfera en la sombra era de celebración. Joaquín ordenó matar un cerdo y repartir tequila entre los trabajadores. Había música de guitarra y risas alrededor de una gran hoguera. Joaquín y Sofía se sentaron un poco apartados, observando la escena.
Él le pasó un brazo por los hombros y la acercó a él. Lo hiciste, Sofía, dijo, su voz llena de un orgullo que le calentó el corazón más que el fuego. Nos salvaste. Lo hicimos juntos, corrigió ella. Tus conocimientos de la tierra y la confianza que tuviste en mí. Yo solo recordé algo que había leído. No, insistió él. Cualquiera puede leer un libro. Se necesita un tipo especial de inteligencia para saber cómo usar ese conocimiento. Y un tipo especial de valentía para hablar frente a un grupo de hombres escépticos. Se inclinó y la besó suavemente. Nunca más volveré a subestimarte. En ese momento, uno de los vaqueros más viejos se acercó, con el sombrero en la mano. Patrón, patrona. Queríamos darles las gracias. No solo por el agua, sino por enseñarnos que a veces las viejas formas y las nuevas pueden trabajar juntas. El uso de la palabra patrona fue deliberado y lleno de respeto. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Había encontrado no solo a un esposo, sino un hogar y un propósito. Sin embargo, mientras la sombra celebraba su pequeña victoria contra la naturaleza, una sombra del pasado se cernía, desconocida para ellos. En Guadalajara, Ricardo del Monte había regresado. No con la frente en alto, sino sigilosamente. Había logrado obtener un préstamo de un usurero sin escrúpulos, utilizando promesas de futuras ganancias y el menguante prestigio de su apellido. Su humillación se había transformado en un resentimiento venenoso, dirigido principalmente a dos personas, la mujer que sentía que le pertenecía y el hermano que se la había robado. Empezó su campaña sutilmente. Se presentaba en los salones y clubes de la ciudad, mostrándose como una víctima. Mi hermano siempre me ha envidiado, decía con una sonrisa triste a quien quisiera escuchar. Aprovechó una crisis financiera temporal que tuve para tomar todo lo que era mío, incluida mi prometida. Sofía está allí en contra de su voluntad, una prisionera en esa hacienda polvorienta. Es un bruto, un salvaje. Ella es una flor delicada que se marchitará bajo su cuidado. La sociedad, siempre ávida de un buen escándalo, se bebió la historia. La narrativa cambió. Joaquín ya no era el honorable hermano que había salvado el honor de una familia, ahora era el villano usurpador. Sofía ya no era la novia abandonada, era la damisela en apuros. La noticia tardó unas semanas en llegar a la sombra. La trajo el cartero, junto con una copia de un periódico de la capital del estado. Clara encontró el periódico y, con el rostro preocupado, se lo mostró a Sofía. Había un pequeño artículo en la sección de sociedad, velado pero inconfundible, que hablaba del trágico romance de Ricardo y Sofía y de las circunstancias carcelarias en las que ella vivía ahora. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda la fuerza y el respeto que había ganado parecían evaporarse bajo la mirada maliciosa de la sociedad. ¿Cómo se atrevía Ricardo a pintar esta imagen? ¿Cómo se atrevía a borrar todo lo que ella y Joaquín habían construido? Joaquín entró en ese momento, su rostro ya oscuro. Alguien en el pueblo le había contado los rumores. Vio el periódico en la mano de Sofía y su expresión se endureció aún más. No hagas caso a esas mentiras, dijo, su voz como el retumbar de un trueno lejano. Son las palabras de un cobarde desesperado. Pero la gente las creerá, Joaquín, dijo ella, su voz temblorosa. Destruirán tu reputación. Harán que todo lo que hemos hecho parezca una farsa. Él se acercó y tomó el periódico de su mano, arrugándolo en una bola apretada. Ya te lo dije. Lo que ellos piensen es viento. Pero ¿y si vienen por mí? ¿Y si intentan rescatarme? La idea la aterrorizaba. Él la tomó por los hombros, su agarre firme y tranquilizador. La obligó a mirarlo a los ojos. Que lo intenten. Que cualquier hombre se atreva a poner un pie en mi tierra con esa intención. Tendrá que pasar por encima de mi cadáver para llegar a ti. Su ferocidad protectora era a la vez aterradora y reconfortante. Pero Sofía sabía que la violencia no resolvería esto. Ricardo estaba usando el arma más peligrosa de todas, la opinión pública. La oportunidad para enfrentar los rumores llegó una semana después. Era el día del mercado anual en el pueblo más grande de la comarca, un evento al que acudían todos los hacendados de la región.
Era una oportunidad para vender ganado, comprar suministros y, sobre todo, para socializar y chismorrear. No tenemos que ir, dijo Joaquín esa mañana, notando la ansiedad en el rostro de Sofía. Puedo enviar a Ignacio. Sofía se enderezó. No. Si nos escondemos, creerán que los rumores son ciertos. Iremos. Juntos. Él la miró con una nueva admiración en sus ojos. Ponte tu mejor vestido. Hoy no eres la mujer que encontró agua. Eres la señora del monte, dueña y señora de la sombra. Que lo vean. Que lo sepan. Sofía eligió un vestido de color verde esmeralda que resaltaba el color de sus ojos y le daba un aire de realeza. Se peinó con cuidado, su postura era erguida y orgullosa. Cuando bajó, Joaquín la esperaba. Llevaba su mejor traje de charro, no el de trabajo, sino uno elegante de paño negro con adornos de plata. Juntos, parecían una pareja de poder, de una solidez inquebrantable. Entraron en el mercado a caballo, lado a lado, viento y el corcel negro de Joaquín moviéndose al unísono. Inmediatamente, se hizo el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Los susurros corrían como el fuego por la hierba seca. Sofía sintió el peso de cientos de miradas, pero mantuvo la cabeza alta, su mano descansando ligeramente sobre el brazo de Joaquín. Estaban allí, juntos, desafiando al mundo a que los juzgara. Y entonces lo vio. Ricardo estaba al otro lado de la plaza, rodeado de un grupo de jóvenes ricos de Guadalajara. Iba vestido a la última moda europea, impecable y sonriente, como un príncipe entre los campesinos. Su sonrisa se desvaneció cuando vio a Sofía, y una expresión de anhelo y posesión apareció en su rostro. Comenzó a caminar hacia ellos, abriéndose paso entre la multitud, que se apartó para dejarle paso, ansiosa por presenciar el drama. Joaquín se tensó a su lado, su mano cayendo instintivamente a la empuñadura del revólver que llevaba al cinto. No, Joaquín, susurró Sofía, poniendo una mano sobre la de él. Déjame esto a mí. Es mi honor el que está en juego tanto como el tuyo. Él la miró, una batalla librándose en sus ojos. Pero al final, asintió, dando un paso atrás pero sin alejarse, un guardián silencioso listo para intervenir. Ricardo se detuvo frente a Sofía, ignorando por completo a Joaquín. Sus ojos la recorrieron, una mezcla de deseo y lástima fingida. Sofía, mi amor, dijo en voz alta, para que todos pudieran oír. He venido a salvarte. No tienes que vivir más esta pesadilla. Dilo, díselo a todos. Diles que este bruto te tiene aquí contra tu voluntad. Sofía lo miró, y ya no vio al hombre del que se había enamorado. Vio a un niño mimado, un manipulador egoísta que preferiría destruirla antes que verla feliz con otro. Reunió toda su fuerza y su voz sonó clara y firme en toda la plaza. La única pesadilla que viví, Ricardo, fue esperar en el altar a un cobarde que huyó al primer signo de problemas. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Mi lugar no es contigo. Mi lugar está aquí, en la sombra, con mi esposo, continuó, volviéndose para tomar la mano de Joaquín y entrelazar sus dedos con los de él. Este, bruto, como tú lo llamas, me ha mostrado lo que es el verdadero honor, la verdadera fuerza. Él no huye de sus responsabilidades. Las enfrenta. Él no me ve como una flor delicada, sino como su igual. Soy más feliz de lo que jamás hubiera podido serlo contigo. Ricardo se quedó pálido, su máscara de encanto se resquebrajó, revelando la furia impotente que había debajo. Te ha lavado el cerebro, Siseo. Mientes. La única mentira aquí eres tú, Ricardo, concluyó Sofía. Ahora, si nos disculpas, mi esposo y yo tenemos asuntos que atender. Sin darle otra mirada, se dio la vuelta y se alejó con Joaquín, dejando a Ricardo humillado en el centro de la plaza, con el sonido de los murmullos de la gente, que ahora se habían vuelto en su contra. La caminata de regreso a sus caballos fue un triunfo silencioso. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, Joaquín la detuvo y la hizo girar para que lo mirara. Había un brillo en sus ojos que nunca había visto antes, una mezcla de orgullo, amor y alivio. Hoy te convertiste en la verdadera dueña de estas tierras, Sofía, dijo.
No porque lleves mi nombre, sino porque luchaste por tu honor y por el nuestro. Y allí, en medio del bullicio del mercado, la besó. No era un beso apasionado o de lujuria, sino un beso de profundo respeto y amor, un beso que sellaba su alianza frente a todo el mundo. Habían enfrentado la sequía y habían enfrentado a los fantasmas del pasado. Juntos. La sensación de victoria, sin embargo, era agridulce. Sabían que Ricardo no era del tipo que aceptaba la derrota con gracia. Su humillación pública solo alimentaría su odio. El viaje de regreso a la sombra fue silencioso, pero fue un silencio cómodo, el de dos personas que habían librado una batalla juntas y habían ganado. Esa noche, hicieron el amor con una nueva intensidad. No era solo el descubrimiento apasionado de las primeras veces, sino algo más profundo, una reafirmación de su vínculo, un acto de reclamación mutua frente al mundo que había tratado de separarlos. Las semanas se convirtieron en meses. La temporada de lluvias finalmente llegó, trayendo vida de nuevo a la tierra sedienta. La sombra floreció bajo su cuidado conjunto. Sofía, habiendo demostrado su valía, se involucró más y más en la gestión de la hacienda. Joaquín valoraba su opinión, no solo por la novedad, sino porque su perspectiva a menudo aportaba soluciones que a él, inmerso en la tradición, no se le habían ocurrido. Un día, mientras revisaba los libros de contabilidad, una tarea que Joaquín le había delegado a regañadientes al principio pero que ahora le agradecía, Sofía comenzó a sentirse mareada. Una ola de náuseas la invadió. Al principio, lo atribuyó al calor o al cansancio. Pero cuando los mareos matutinos se convirtieron en una rutina diaria, y se dio cuenta de que su ciclo menstrual se había retrasado, una posibilidad increíble, aterradora y maravillosa comenzó a formarse en su mente. Con el corazón en un puño, buscó a Clara. La anciana la escuchó con una sonrisa sabia en sus labios, le hizo algunas preguntas y luego le tomó las manos. «Felicidades, patrona», dijo suavemente. «Vas a tener un hijo. Un heredero para la sombra». Sofía se sentó, abrumada por la emoción. Un hijo. Un hijo de Joaquín. Una parte de él y una parte de ella creciendo en su interior. Un símbolo viviente de su unión, de todo lo que habían construido a partir de las ruinas de un día de boda desastroso. Esa noche, esperó a Joaquín con nerviosismo. ¿Cómo reaccionaría él? Los hombres como él a menudo solo se preocupaban por tener un heredero varón. ¿Y si era una niña? Después de la cena, mientras estaban sentados en el estudio, ella leyendo un libro y él limpiando una silla de montar, finalmente se armó de valor. «Joaquín», dijo en voz baja. Él levantó la vista, sus manos deteniéndose. «¿Qué pasa?» Tengo algo que decirte. Algo importante». Se levantó y se acercó a ella, su rostro de repente lleno de preocupación al ver su expresión seria. «¿Estás bien? ¿Te sientes mal?» Ella tomó su gran mano callosa y la puso sobre su vientre. «Estoy bien. Estamos bien». La confusión en su rostro dio paso lentamente a la comprensión. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se desviaron hacia su vientre, donde su mano todavía descansaba. No pudo terminar la frase. Ella asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. «Sí. Vamos a tener un bebé». La reacción de Joaquín la dejó sin palabras. No hubo un grito de alegría ni una palmada en la espalda. En cambio, su rostro se descompuso en una expresión de asombro y reverencia. Se arrodilló lentamente ante ella, sus ojos al nivel de su vientre. Su otra mano se unió a la primera, sosteniendo su abdomen como si contuviera el tesoro más preciado del mundo. Apoyó la frente contra ella, y ella sintió un temblor recorrer su cuerpo. Estaba llorando. El lobo de la sombra, el hombre de hierro, estaba llorando en silencio. «Un hijo», susurró contra la tela de su vestido. «Nuestro hijo». La levantó en brazos con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y la besó con una ternura que la hizo derretirse. «Niña o niño, no me importa», dijo, como si le hubiera leído la mente. «Es nuestro. Es una parte de ti. Es todo lo que podría haber deseado».
La noticia del embarazo de Sofía solidificó su posición y su unión de una manera que nada más podría haberlo hecho. Joaquín se volvió aún más protector, si es que eso era posible. Su ternura, que antes se mostraba en momentos privados, ahora era evidente para que todos la vieran. La trataba como a una reina, atendiendo cada uno de sus antojos, asegurándose de que no se cansara demasiado, leyéndole por las noches con una mano siempre en su vientre, como para proteger a la nueva vida que había dentro. Pero la felicidad es a menudo un imán para la desgracia. Ricardo, al enterarse de la noticia del embarazo, cayó en una espiral de celos y rabia. El bebé era la prueba definitiva de que había perdido a Sofía para siempre. Era la prueba del amor entre ella y su hermano. Era el heredero de la fortuna y el apellido del monte, un derecho que él sentía que le habían robado. Su mente, envenenada por el resentimiento y el alcohol, comenzó a urdir un plan. Ya no se trataba de recuperar a Sofía. Ahora se trataba de destruir a Joaquín. Se trataba de quitarle todo lo que amaba, de la misma manera que él sentía que Joaquín se lo había quitado todo a él. Una noche oscura y sin luna, Ricardo y dos matones a sueldo que había contratado con el último de su dinero, se dirigieron a la sombra. No fueron a la casa principal. Fueron al río que alimentaba la hacienda, a varios kilómetros río arriba, en una sección de la tierra que bordeaba la propiedad de un vecino. Su plan era simple y diabólico, represar el flujo principal del río y desviar lo que quedaba a través de un antiguo canal de riego seco hacia la propiedad vecina. Esto no solo privaría a la sombra de su principal fuente de agua, sino que probablemente causaría una disputa territorial con el otro hacendado. Sabía que Joaquín, con su temperamento feroz, reaccionaría con violencia, lo que podría llevarlo a la cárcel o a la muerte. Era el plan de un cobarde, atacar la tierra en lugar del hombre. El capataz Ignacio, que estaba haciendo una ronda nocturna para comprobar el estado de un lote de ganado enfermo, escuchó el ruido de las palas y los caballos donde no debería haber ninguno. Se acercó sigilosamente y vio la silueta de Ricardo dirigiendo a los otros hombres. Entendiendo la gravedad de la situación, no los enfrentó. En cambio, galopó de regreso a la hacienda como alma que lleva el diablo. Irrumpió en la casa principal, despertando a todos. Patrón. Es don Ricardo. Está en el río, desviando el agua. Joaquín se levantó de la cama en un instante, su cuerpo tenso de furia. Cogió su rifle y su revólver. Joaquín, no, le suplicó Sofía, agarrándole del brazo, el miedo apoderándose de ella. Es una trampa. Quiere que vayas. Quiere que hagas algo de lo que te arrepentirás. Él la miró, su rostro era una máscara de ira fría y contenida. Esa agua es la sangre de esta tierra, Sofía. Es la vida de nuestro hijo. No puedo dejar que se la lleve. Entonces no vayas solo. Llévate a Ignacio, a los otros hombres. Pero ten cuidado. Por favor, ten cuidado. Prométeme que volverás. Su súplica lo alcanzó. Respiró hondo, controlando su furia. Te lo prometo. Reunió a una docena de sus hombres más leales. Galoparon hacia el río bajo el manto de la oscuridad. Cuando llegaron, el trabajo de sabotaje de Ricardo estaba casi terminado. Ricardo, rugió Joaquín, su voz haciendo eco en el cañón del río. Ricardo se dio la vuelta, una sonrisa torcida en su rostro. Hermano. Veo que recibiste mi mensaje. Deshaz lo que has hecho. Ahora, ordenó Joaquín, desmontando, su rifle firmemente en sus manos. Me temo que no puedo hacer eso. A partir de esta noche, la sombra volverá a ser el desierto que era antes de que nuestro padre la convirtiera en algo. Y todo será tuyo, se burló Ricardo. En ese momento, uno de los matones de Ricardo, nervioso, levantó su pistola y disparó un tiro. La bala pasó silbando por la cabeza de Joaquín. Eso fue todo lo que necesitaron los hombres de la sombra. El caos estalló. Fue una pelea brutal a la luz de las antorchas, una explosión de violencia contenida entre los dos hermanos y sus hombres. Joaquín, cegado por la furia de proteger su hogar y su familia, se abalanzó sobre Ricardo. Rodaron por el suelo, golpeándose con una ferocidad que solo puede provenir de años de resentimiento.
Pero Joaquín era más fuerte, forjado por el trabajo duro, mientras que Ricardo se había ablandado por una vida de ocio. Joaquín rápidamente lo dominó, su mano en la garganta de Ricardo, su revólver presionado contra la sien de su hermano. Te daré una última oportunidad, gruñó Joaquín, con la respiración entrecortada. Vete. Vete de Jalisco y no vuelvas nunca más. Si vuelvo a ver tu cara, si vuelvo a oír tu nombre, te juro por la vida de mi hijo que te mataré. Ricardo, con el rostro amoratado y el terror en los ojos, asintió frenéticamente. Joaquín lo soltó con un empujón de asco. Los dos matones ya habían sido sometidos por los vaqueros. Llévenlos al límite de la propiedad y déjenlos ir, ordenó Joaquín. Y a ti, le dijo a su hermano, lárgate de mi vista. Ricardo se escabulló en la noche, derrotado y humillado por última vez. Joaquín se quedó de pie, respirando con dificultad, el subidón de adrenalina dando paso a un cansancio profundo. Miró la presa improvisada y a sus hombres, que ya estaban trabajando para deshacerla. Había salvado su tierra. Había protegido a su familia. Regresó a la hacienda justo cuando salía el sol. Sofía lo esperaba en el porche, con el rostro pálido de preocupación. Corrió hacia él cuando lo vio. Inspeccionó cada centímetro de él, asegurándose de que estaba ileso. Cuando se convenció de que estaba bien, lo abrazó con todas sus fuerzas. Prometiste que volverías, sollozó contra su pecho. Siempre volveré a ti, dijo él, besándola, el sabor de la sangre y el sudor mezclado con la dulzura de sus labios. Habían sobrevivido a la última tormenta. La amenaza de Ricardo había sido finalmente desterrada. Ahora, solo quedaba el futuro, un futuro que crecía día a día en el vientre de Sofía, un futuro tan brillante y prometedor como el amanecer que se alzaba sobre la sombra. Los meses que siguieron a la confrontación final con Ricardo fueron de una paz casi idílica. La sombra parecía exhalar un suspiro colectivo de alivio. La tierra, ahora regada de nuevo por el río, se recuperó con una vitalidad asombrosa, como si quisiera recompensar a quienes la habían defendido. El maíz creció alto y fuerte, prometiendo la cosecha más abundante en años. Joaquín y Sofía se sumergieron en la preparación para la llegada de su hijo. La habitación contigua a la suya fue transformada en un cuarto para el bebé. Joaquín, con una habilidad sorprendente para alguien con unas manos tan grandes, construyó una cuna de madera de mezquite, lijando cada superficie hasta que quedó suave como la seda. Sofía, por su parte, se sentó junto a la ventana, cosiendo y bordando ropita de bebé, sus manos moviéndose con la misma habilidad que antes había empleado en pañuelos inútiles. Pero ahora con un propósito que llenaba su corazón de alegría. Su relación se profundizó en esos meses de espera. Las noches ya no eran solo para la pasión, sino también para conversaciones silenciosas en la oscuridad, con las manos de Joaquín sobre el vientre abultado de Sofía, sintiendo las patadas y los movimientos de la nueva vida en su interior. Es fuerte. Se mueve como un pequeño potro salvaje, decía él con una sonrisa. ¿Y si es una niña?, preguntaba ella, probándolo. Entonces le enseñaré a cabalgar antes que a caminar y a disparar con más precisión que cualquier hombre en esta hacienda, respondía él sin dudarlo. Será tan fuerte y terca como su madre. Sofía aprendió más sobre el hombre con el que se había casado. Descubrió la historia detrás de su dureza, un padre que siempre había favorecido al encantador y apuesto Ricardo, un padre que veía la seriedad y la ética de trabajo de Joaquín no como virtudes, sino como una falta de carisma. Joaquín había pasado su vida a la sombra de su hermano, buscando una aprobación que nunca llegaría. Por eso se había refugiado en la tierra, en el trabajo honesto y tangible que nunca lo juzgaba. La hacienda La Sombra, que le había tocado en la herencia por ser considerada la parcela menos deseable, se convirtió en su refugio y su reino, uno que había construido con su propio sudor. Al entender su pasado, Sofía amó aún más al hombre del presente. Vio que su silencio no era falta de sentimientos, sino una profunda reserva de ellos, protegida por un muro que ella, poco a poco, había logrado derribar. A medida que su embarazo avanzaba y su cuerpo se volvía más pesado y torpe, Joaquín se convirtió en su sombra. La ayudaba a levantarse, le masajeaba los pies hinchados por las noches y se aseguraba de que comiera los alimentos más nutritivos.
Los vaqueros se acostumbraron a la vista de su temido patrón cortando las mejores frutas del huerto para su esposa o caminando a paso de tortuga a su lado por el jardín. El lobo de la sombra había sido domado, no por la fuerza, sino por el amor. Cuando llegó el momento del parto, llegó como una tormenta de verano, de repente y con furia. Sofía despertó a medianoche con un dolor agudo. Joaquín, que dormía con un sueño ligero desde que ella había entrado en su último mes, estuvo despierto en un instante. El pánico apareció en sus ojos por primera vez, un pánico crudo y desnudo que le mostró a Sofía cuánto la amaba y temía perderla. Clara, que había asistido en docenas de nacimientos, tomó el control con una calma experta, enviando a un vaquero a buscar a la partera del pueblo y poniendo a hervir enormes ollas de agua. El parto fue largo y difícil. Las horas se arrastraron, cada contracción era una ola de agonía que dejaba a Sofía exhausta. Joaquín se negó a abandonar la habitación. Se quedó a su lado, sosteniendo su mano, limpiando el sudor de su frente, su rostro una máscara de angustia. Respira, mi amor, respira conmigo, le decía, su voz grave y constante un ancla en su mar de dolor. En los momentos más intensos, cuando Sofía creía que no podría más, la fuerza de Joaquín parecía fluir hacia ella a través de su agarre. Y finalmente, justo después del amanecer, con un último grito que pareció desgarrar el alma, el bebé nació. Tras el grito de Sofía, un nuevo sonido llenó la habitación, el llanto fuerte y saludable de un recién nacido. Es una niña, anunció la partera con una sonrisa cansada. Una niña. Joaquín miró a Sofía, su rostro cubierto de lágrimas de alivio y alegría. Luego miró a la pequeña criatura que la partera estaba limpiando, una niña de pelo oscuro y pulmones poderosos. Cuando se la pusieron en los brazos de Sofía, el mundo pareció detenerse. Era perfecta. Tenía los ojos oscuros y serios de Joaquín y la boca delicada de Sofía. Sofía la besó en la frente y luego miró a su esposo, que estaba observando a su hija con una reverencia que le rompió el corazón. «Sosténla, Joaquín», susurró ella. Él extendió los brazos, temerosos por primera vez de su propia fuerza. La tomó con una delicadeza increíble, y la pequeña niña se acurrucó contra su enorme pecho, su llanto cesando al instante. La llamaron Victoria. Victoria del Monte. Por todas las batallas que habían ganado para traerla al mundo. La vida en la sombra se reorganizó en torno a la pequeña princesa de la hacienda. Joaquín demostró ser un padre sorprendentemente natural. Se le podía encontrar a menudo caminando por el porche con Victoria en brazos, cantándole en voz baja canciones de cuna antiguas que ni siquiera él sabía que recordaba. Ella era la dueña de su corazón, y él era su esclavo más devoto. Sofía floreció como madre. El amor que sentía por su hija era una fuerza feroz y primitiva que lo abarcaba todo. Ver a Joaquín con Victoria, ver al hombre más fuerte que conocía reducido a un balbuceo de amor por su pequeña hija, llenaba su corazón de una felicidad tan intensa que a veces sentía que podría estallar. Pasaron los años. Victoria creció, una niña llena de vida y curiosidad. Fiel a la palabra de su padre, aprendió a montar a caballo casi antes que a caminar, cabalgando delante de él en su silla, con sus pequeñas manos sobre las de él en las riendas. 2 años después del nacimiento de Victoria, Sofía dio a luz a un niño, al que llamaron Alberto, en honor a su padre. Era un niño tranquilo y observador, con la misma alma reflexiva que su padre, mientras que Victoria tenía el espíritu de fuego de su madre. La Sombra era un lugar feliz, una próspera hacienda dirigida por un hombre y una mujer que eran socios en todo el sentido de la palabra, y cuyos hijos crecían libres y amados bajo el sol de Jalisco. La pequeña escuela que Sofía había iniciado con la ayuda de Joaquín se convirtió en un pilar de la comunidad, enseñando no solo a leer y escribir, sino también los principios de agricultura y gestión de la tierra que ella y Joaquín habían perfeccionado. Un día, unos 5 años después de la partida de Ricardo, un viajero pasó por la Sombra, pidiendo agua. Era un comerciante que había estado en los estados del norte, cerca de la frontera. Mientras descansaba, compartió noticias de la región. Habló de un hombre mexicano, un del monte, que vivía en un pequeño pueblo fronterizo. Un hombre que había perdido toda su fortuna y ahora vivía de la caridad y de trabajos esporádicos. Decían que era un hombre atormentado,
que pasaba la mayor parte del tiempo en las cantinas, hablando con nostalgia de una vida y una mujer que había perdido por su propia estupidez. Se sentaba solo, mirando hacia el sur, hacia la tierra que había abandonado. Joaquín y Sofía escucharon la historia en silencio. No había triunfo en la caída de Ricardo, solo una profunda y triste melancolía. Había tenido todas las oportunidades, todos los dones, y los había malgastado. Mientras Joaquín había construido un imperio a partir del polvo, Ricardo había convertido el oro en cenizas. Esa noche, mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín al atardecer, Victoria persiguiendo a su hermano pequeño con risas alegres, Sofía se apoyó en el hombro de Joaquín. Pienso en él a veces, admitió ella en voz baja. Y siento, pena. Joaquín la rodeó con su brazo. Él tomó sus decisiones, Sofía. Nosotros tomamos las nuestras. No se puede vivir en el pasado. Mira lo que tenemos. Mira lo que hemos construido. Miraron el paisaje. El sol poniente pintaba el cielo de naranja y púrpura. Sus hijos reían. Los sonidos de la hacienda, los mugidos del ganado, las voces de los vaqueros volviendo del campo, eran una sinfonía de vida y prosperidad. Todo lo que veían era fruto de su trabajo, de su lucha y, sobre todo, de su amor. Te amo, Joaquín del Monte, dijo ella, girándose para mirarlo. Me salvaste la vida de más maneras de las que crees. Él se inclinó y la besó, un beso lleno de la comodidad y la pasión de años de amor compartido. No, Sofía. Nos salvamos el uno al otro. Victoria y Alberto corrieron hacia ellos, y Joaquín los levantó, uno en cada brazo, mientras Sofía se reía. Eran una familia, sólida como los robles que salpicaban su tierra, y su amor era el río que nutría sus raíces, profundo e inagotable. Él la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la riqueza y el encanto podrían reemplazar el honor. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada en los brazos de otro, el arrepentimiento y el celo le enseñaron a Ricardo la lección más dura de la vida. La historia de Joaquín y Sofía es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los sobrenombres, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo. A veces, las segundas chances no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y de las pruebas, en la persona que siempre deberíamos haber sido. Encontrando el amor donde menos lo esperamos. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta manera, nos ayudas a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Y si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete al canal.